En el día de hoy vamos a resolver un ejercicio sobre cargas y ley de Coulomb. El ejercicio consiste en dos cargas que están fijas y nos dan el sistema de coordenadas cartesianas. Nos dicen tengo una carga positiva en la posición 2, 6 y la otra carga negativa en la posición 2, 8. Tenemos la carga 1 que nos dan el valor de la carga 2 y nos piden calcular la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Eso es lo que nos pide. Bien, vamos a resolver ese ejercicio. Primero que nada, vamos a ver qué es lo que necesitamos para resolver el ejercicio. Bien, lo primero que necesitamos es saber trigonometría. Bien, por ejemplo, que si yo tengo un triángulo rectángulo, o sea, rectángulo sería que uno de los ángulos es 90 grados y tengo un ángulo alfa, tengo el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Bien, Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto más al cuadrado más el cuadrado del cateto opuesto. Cateto opuesto es el que está opuesto al ángulo y el adyacente el que está pegado al ángulo. Bien, también tenemos que el coseno de alfa es el cateto adyacente por el por la hipotenusa dividido la hipotenusa, el seno es el cateto opuesto dividido la hipotenusa, que la tangente del ángulo es cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Entonces vamos a precisar el ángulo que va a ser arcotangente del cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, eso sería trigonometría. Bueno, después podemos analizar un vector, donde si utilizamos estas dos fórmulas podemos tener que la hipotenusa, o sea el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno de alfa, despejando de aquí, pasamos este para aquí, y lo mismo haríamos acá y tendríamos el cateto opuesto es igual a la hipotenusa. Bueno, si en este vector, que nosotros tenemos el vector, tenemos el ángulo, tenemos el vector en la componente en el versor y en el versor j, y bueno, si utilizamos esto, tenemos que este vector sería el módulo de z por el seno de alfa, y si tomamos este vector sería zx sería igual al módulo por coseno. Entonces podemos descomponer este vector, que sería el módulo, por el vector unitario que me indica el sentido en notación polar o en notación cartesiana, que sería esto. Este sería el vector unitario, que sería este vector en el factor y, z por coseno de alfa sería este, más z por el seno de alfa, que sería este vector. Bien, y por otro lado lo que tenemos que conocer es lo que sería la ley de Coulomb, que me dice que la fuerza entre dos cargas es igual a la constante de proporcionalidad eléctrica, para que me den las unidades, de la carga 1 por la carga 2, dividido la distancia al cuadrado y por el vector unidad de dirección, como quien dice. Bien, esos son los datos previos que tenemos que conocer, resumidos un poco, y ahora vamos a lo que sería nuestro ejercicio. Bien, primero que nada tenemos dos cargas y ¿qué va a pasar? Una carga va a atraer a la otra porque son de signos contrarios. Entonces yo voy a tener en esta dirección, voy a tener mi fuerza eléctrica. Voy a tener mi fuerza 1 sobre 2. Esa sería mi fuerza. Acá voy a tener un pequeño vectorcito, y acá voy a tener el otro. Si yo proyecto esto, bueno, acá voy a tener mi FI, por así decirlo, mi FZ, mi FX, perdón, mi FI, mi FX. Ahí está, voy a tener las dos componentes de mi vector. El vector sería este, voy a tener un ángulo alfa acá, y voy a tener esa componente en esa dirección. Esa sería mi fuerza y es lo que me pide que calcule. Bien, lo primero que hay que saber, si miramos la ley de Coulomb, la fuerza, la carga y el desplazamiento al cuadrado, la distancia al cuadrado, perdón. La distancia al cuadrado sería este vector, sería esto, esto sería la distancia,
que nosotros tenemos que conocer. Bien, la distancia, si vemos al triángulo, sería nuestra hipotenusa, nuestro ángulo, el cateto opuesto, el cateto adyacente sería esto, ¿no? Este delta X sería mi cateto adyacente y este delta Y sería mi cateto opuesto, ¿no? Bien, y ahí voy a calcular la hipotenusa, que sería la D. D sería igual a la hipotenusa. Sería la distancia entre este punto y este otro punto. Bien, vamos a comenzar a calcular. Bien, entonces vamos a ver que yo tengo que la fuerza que va a ejercer 1 sobre 2 va a ser igual a mi constante de proporcionalidad, la carga 1 por la carga 2 dividido la distancia al cuadrado por el vector desplazamiento. Bien, el vector desplazamiento, esto se puede el vector desplazamiento, esto es lo mismo que escribir esto, sería este módulo y sería eso. Esto sería lo mismo que coseno de alfa por i más seno de alfa por j. Bien, si nos ponemos a mirar de esta fórmula, tenemos Q1 lo conocemos, Q2 lo conocemos, la constante de proporcionalidad sería 9 por 10 a la 9 Newton por metro al cuadrado dividido Coulomb cuadrado, la conocemos. La distancia no nos dieron como datos, así que le tenemos que calcular, así que esta es una incógnita y la otra incógnita sería el ángulo. Son cosas que no conozco. Esas son las cosas que debo calcular para poder resolver el problema. Bien, aquí vamos a calcular la distancia y vamos a calcular y el ángulo. Para eso vamos a aplicar, por ejemplo, para la distancia vamos a utilizar el concepto de Pitágoras, que dice que la hipotenusa, que en nuestro caso sería D, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a lo que sería el delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado, que sería cateto adyacente y cateto opuesto. Cateto adyacente y cateto opuesto. Bueno, si nos ponemos a ver acá, el delta X va a ser igual a 8 menos 2, es este intervalo, que sería igual a 6. Lo mismo hacemos acá, el delta Y va a ser igual a 6 menos 2 y me va a dar este segmento. 6 menos 2 sería igual a 4. Y ahí tenemos estos valores. Entonces la distancia va a ser igual a lo que sería 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto sería igual a 6 por 6, 36, más 4 por 4, 16, sería igual a 52. Así que yo por un lado tengo que d al cuadrado es igual a 52 y d sería igual a raíz de 52. Tengo esos dos valores por aquí, que era lo que no conocía y ahora ya sé qué son. Bien, por otro lado tengo el ángulo, que esto, si miramos acá, que yo lo remarqué, sería arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Arco tangente de cateto opuesto sería delta I dividido delta X. Delta I dividido delta X. Esto sería arco tangente de lo que sería 4 dividido 6. Si usamos la calculadora, esto nos da 33,7 grados. Entonces alfa es igual a 33,7 grados. Acá aplicamos la calculadora. Acuérdense que la calculadora estamos trabajando con ángulos, entonces tenemos que poner en tecla.
Bien, ya tenemos el ángulo, tenemos lo que sería la parte de los datos de la parte física. Tenemos este dato y tenemos todo. O sea, ya podemos calcular, por ejemplo, el módulo. Vamos a calcular módulo de la fuerza 1, 2. ¿Tá? Vamos a calcular el módulo de la fuerza 1, 2. Va a ser igual. Acá ya vamos a reemplazar, ya sabemos qué es esto. Vamos a reemplazar los valores. Entonces vamos a tener 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado dividido coulombios al cuadrado. Le multiplicamos la carga 1, que sería 4 por 10 a la menos 9 coulombios, y lo multiplicamos por la carga de 6 por 10 a la menos 9, que sería Q sub 2 coulombio. Y todo esto lo vamos a dividir entre raíz de 52 al cuadrado, que sería 52 por metros cuadrados. ¿Ah? Ahora lo que podemos hacer es eliminar, coulomb al cuadrado lo eliminamos con los dos coulomnes, metro al cuadrado lo eliminamos con metro al cuadrado. Bien, y ahí me queda en newton. El módulo, vamos a utilizar la calculadora para poder hacer ese cálculo. Bien, yo voy a calcular acá. Tenemos 9 exponente 9, lo multiplicamos por 4 exponente menos 9, lo multiplicamos por 6 exponente menos 9 y lo dividimos entre raíz de 52, que sería 52. ¿Ah? Y esto me queda aquí 4,15 por 10 a la menos 9 newton. Ese sería mi módulo. Este sería mi módulo, sería el módulo de F. Bien, ahora vamos a calcular el ángulo. El ángulo ya lo tenemos, o sea, si ya queremos dar un detalle en polar, podemos escribirlo. Pero podemos calcular modo polar. Si vamos a escribir el modo polar, nos pedirían esto. Nuestra fuerza 1, 2 sería igual a 4,15 por 10 a la menos 9 con un ángulo de menos 33, porque estamos hablando que si yo tengo el vector acá, esto sería 180 menos alfa. Acá sería, perdón, el borrador. Perfecto, el ángulo sería 180 menos 33,7. 180, acuérdense, porque yo tengo el vector y hacia allá, y yo tengo que el ángulo es este, el ángulo cuando yo estoy hablando de polar, así que me quedaría ese ángulo. Bien, pero vamos a lo que sería el modo cartesiano. O lo que sería binómico. El modo binómico sería muy simple porque ya tenemos todos los datos. Así que F12 sería el módulo de z por coseno de alfa por i, más el módulo de z por seno de alfa por j. Esto sería igual a 4,15 por 10 a la menos 9 coseno de 33,7. El vector sería
en este caso, si yo tengo el i hacia allá, sería menos. Bueno, sería menos i. Perdón, acá sería menos i. Menos i. Porque acuérdense que el vector i es hacia allá, j es hacia allá, pero mi vector en el eje de las x sería hacia el otro lado, o sea, sería opuesta, entonces sería el signo de menos. Después tenemos el otro módulo, que sería el otro 415 por el seno, por 10 a la menos, por 10 a la menos 9, ¿no? Esto es Newton. Bien, por seno de 33,7, y este sería en el vector j, que este sí sería positivo, porque yo tengo que el vector en la componente j sería en el mismo sentido que el versor, ¿no? Que el versor j, y lo mismo que con el versor i, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos cuenta, vamos a calcular, vamos a poner 4.15 exponente menos 9, lo multiplicamos por el coseno de 33.7, y esto me quedaría 3,445 por 10 a la menos 9 menos el vector i más lo que sería el otro vector, que sería 4.15 exponente menos 9 por seno de 33,7, y esto me daría 2,3 por 10 a la menos 9 j, y todo esto sería Newton, ¿ah? Esto mismo sería Newton. Bien, y ahí me quedó resuelto el problema, ¿no? Tenemos nuestro vector f1,2 en lo que sería binómico, y lo tenemos también en la notación polar, ¿no? Bien, así es como se resuelven este tipo de ejercicio, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta cuando nosotros tenemos, bueno, acá tenemos dos cargas, pero en caso que tuviéramos más cargas, cuando nosotros trabajamos con vectores y suma de vectores, tenemos que pasarlo a binómico. Cuando trabajamos con productos y divisiones, tenemos que pasarlo a polar. Bien, vamos a resumir el ejercicio. Yo tengo dos cargas, me dan el valor cartesiano. Lo que hago, trato de decodificar las condiciones físicas, como por ejemplo el ángulo y la distancia, ¿no? Que es los datos que me van a faltar. Utilizo la componente vectorial, generalmente coseno de alfa por i, por el versor i, más seno de alfa por el versor j, para expresar el ángulo y pasarlo a cartesiano de una forma directa. Y bien, esto ha sido